Buen día, profesora. Nuestros nombres son Viridiana Castro Ortega, Díaz Chiñas María Fernanda, Gallardo Jiménez Luis Eduardo, y le vamos a presentar nuestro video de análisis de la marcha, presentado con nosotros como pacientes y como fisioterapeutas a la vez. Espero que le agrade. La marcha, definida como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y un mínimo consumo energético, constituye un elemento característico que identifica a todo sujeto, pues permite revelar aspectos individuales de la personalidad, la autoestima, la condición de salud y las situaciones emocionales de cada persona. Ciclo de la marcha y sus divisiones. El ciclo de la marcha se va a definir como el periodo en el que se presentan acciones sucesivas y uniformes. Inicia con un evento específico hasta que se repite en el pie contralateral. Este está dividido en dos periodos diferentes. Es el periodo de soporte y el periodo de balanceo. En el periodo de soporte vamos a definirlo como el tiempo que transcurre mientras que el pie permanece en contacto con el piso. Este va a permitir que la carga, o sea el peso del cuerpo, se transfiera de una extremidad a otra y avance sobre el pie de soporte. Este constituye cerca del 62% del ciclo total, mientras que el periodo de balanceo se va a definir como el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. Aquí el pie pierde contacto con el suelo y se presenta con una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior. Este va a representar el 38% del ciclo. Periodo de soporte. En el periodo de soporte vamos a encontrar 5 fases. La primera es el contacto inicial, el cual se va a definir como el pie se adelanta y hace contacto con el piso. El pie va a ser tomado como el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. Normalmente la región de impacto es el talón y por eso se considera como la fase de inicio y culminación del mismo. Pero cuando hay una limitación en esta actividad es posible encontrar el contacto inicial en otra región del pie. La segunda, que es respuesta a la carga. Aquí el pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado por esta extremidad. Representa entre el 10% del ciclo. Seguimos con el soporte medio. Aquí la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con el antepié. El pie se va a encontrar como punto fijo y va a permitir que el peso corporal se desplace gracias a la rotación de la tibia. Este soporte va a representar del 10 al 30% del ciclo. Seguimos con el soporte terminal, que es cuando el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual va a entrar en contacto con el piso. Este parámetro dura entre el 30 y 50% del ciclo. Y la última, que es el prebalanceo. Este es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Aquí el pie va a entrar en contacto con el piso y va a terminar cuando el otro despegue los dedos. El peso va a ser transferido de una extremidad a otra. Este prebalanceo representa entre el 50 y 60% del periodo de soporte. En el periodo de balanceo solamente vamos a encontrar 3 fases diferentes. La primera es el balance inicial, donde los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la máxima flexión durante la marcha. La máxima flexión aquí será de 60 grados. El muslo va a estar por debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad inferior contralateral. Va a formar del 62 al 75% del ciclo.
Seguimos con el balanceo medio. Aquí podemos ver o incidir que va a iniciar en la flexión máxima de rodilla y va a culminar cuando la tibia se disponga en posición perpendicular al piso. Este dura entre el 75 y 85% del ciclo. Y por último, el balanceo terminal. Aquí inicia en posición vertical de la tibia y continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Este representa el 15% del ciclo. Seguimos con los videos representativos, en el cual se pueden notar claramente ambos periodos y sus fases. Primero vamos a iniciar con el periodo de soporte, en donde claramente el paciente hace un contacto inicial con el talón. Después va a seguir con el contacto total con el piso, que este corresponde a la respuesta a la carga. Sigue con el pierde del contacto con el piso, es decir, el pie contralateral pierde el contacto con el piso y se va a transferir el peso a lo largo del pie. Este pues es el soporte medio. Seguiremos con el soporte terminal, en donde el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y también va a transferir la carga al pie contralateral. Por último, seguiremos al prebalanceo, en donde el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el otro despega los dedos. Seguimos con la última fase, que es de balanceo, en el cual la primera, que es la aceleración o balanceo inicial, se puede observar que los dedos del pie abandonan el piso. Seguimos con el balanceo medio, en donde culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular. Y por último, la desaceleración o el balanceo terminal es cuando termina cuando el talón hace contacto con el piso. Parámetros temporales y espaciales medidos en un paciente. Para empezar, estos parámetros nos van a ayudar a identificar las deficiencias corporales que inciden en la marcha y hace evidente la restricción a los que se enfrenta cada persona en la participación de acuerdo a los factores de su entorno. También nos va a ayudar a ver las asimetrías en las variables de tiempo y distancia, que nos van a facilitar el diagnóstico, fijación, objetivos y planificación del proyecto terapéutico. Los parámetros temporales. Estos parámetros pueden valorarse con facilidad en el examen por observación. Aquí incluye el ciclo de marcha, periodo de paso, periodo de soporte, de balanceo, frecuencia o de cadencia, velocidad y aceleración. Siguiendo con los parámetros relacionados al tiempo, como ya lo mencioné, se inicia con el ciclo de marcha. Aquí el ciclo de marcha es el lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos al mismo pie. Este va a establecer la comparación que permite identificar las asimetrías. Seguido por el periodo de paso. Este es el intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral.
va a ser seguido por el periodo de soporte, en donde su centro de gravedad del usuario va a estar ubicado a la altura de la primera y segunda vértebra sacra. Este va a describir un arco de circunferencia cuyo radio es el eje longitudinal de la extremidad inferior en apoyo. Se sigue con el periodo de balanceo, en el cual va a intervenir una cadera cinética. Va a pasar de estar cerrada a abierta. Sigue la frecuencia o la decadencia. Este se va a definir como el número de pasos por unidad de tiempo y se va a fijar en un minuto. Va a determinar el ritmo y también la rapidez de la marcha del paciente. La velocidad, que es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Esta se expresa en metros sobre segundos y va a contribuir a una variable que indica la habilidad para caminar. Establece una relación entre la cadencia y la longitud de paso. Por último, la aceleración, que esta va a ser definida como el cambio en la velocidad. Seguimos con los parámetros espaciales. Aquí vamos a encontrar la zancada, paso corto, ancho de paso y ángulo de paso. En este papel bond está representado los parámetros espaciales durante la marcha. Primero se va a iniciar con la longitud de paso o zancada. Este es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Para su medición se selecciona el contacto inicial de la misma extremidad, seguido por la longitud de paso o paso corto. Este es la distancia lineal en metros desde un evento específico y proporciona la simetría de la marcha, el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la puesta. El ancho de paso es aquel que es dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Esta es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio, y quiere decir que si el ancho amplio incrementa su estabilidad y equilibrio, pues va a tener más equilibrio. El ángulo de paso. El ángulo de paso es la orientación del pie durante el apoyo, y el eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Este va a estar entre los 5 y 8 grados. El incremento de este ángulo puede ser provocado por una deficiencia de origen pélvico, femoral tibial o, mejor dicho, de la extremidad inferior. Seguido por el ángulo de paso, la paciente aquí tuvo entre 5 y 7 grados. No fue lo mismo en cada una no fue lo mismo en la marcha, pero se mantuvo en los parámetros normales. Para facilitar el estudio y el examen de la marcha, muchos autores la han descrito en términos de tareas funcionales. La primera tarea funcional es la aceptación del peso. Coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta de la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de una carga cinética abierta a una cerrada. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las siguientes dos fases, el soporte medio y el terminal. Y la última tarea es la tercera tarea funcional, que se refiere al avance de las extremidades y está asociada de las cuatro fases restantes: rebalanceo y balanceo inicial, medio y terminal. Esta tarea funcional garantiza que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avance hacia adelante. Mientras caminamos, el centro de gravedad también se mueve con nosotros, pero este necesita de ciertos mecanismos para no moverse de más, como para que no descienda demasiado. En este caso tenemos una rotación de pelvis de 8 grados en ambos sentidos, 4 hacia adelante y 4 hacia posterior.
En nuestro paciente lo que notamos es que este mecanismo sucede a la hora de que hay un doble apoyo, ya que es cuando la pelvis tiende a descender más, así que se genera esta rotación para contrarrestarlo. Por el contrario, para que no se eleve demasiado tenemos un descenso de pelvis de 5 grados. Este se genera durante un apoyo sencillo, es decir, cuando está en el periodo de balanceo y en el periodo de soporte, un pie en contacto con el suelo y el otro balanceándose para desplazarse. Entonces hay un descenso de pelvis de 5 grados y aparte una flexión de rodilla que vamos a mantener de 15 grados, que vamos a tener de 15 grados, pero esta vez se va a mantener de 5 grados para pasar a 0 grados en una extensión y finalmente 35 grados en la aceptación de la carga. Aunque tengamos un avance rectilíneo hacia anterior, tenemos movimientos que hacen que se lateralice el centro de gravedad. Para contrarrestarlo tenemos algo fisiológico que hace que el centro de gravedad nada más se lateralice de 2.5 centímetros aproximadamente. Esto se da porque disminuye el apoyo que tenemos, el área de apoyo que tenemos a la hora de caminar. Si tuviéramos un área de apoyo más grande en el que las piernas estuvieran rectas justo como en la persona que tenemos al lado izquierdo, caminaríamos más o menos como un soldado de juguete, es decir, nuestro cuerpo se tambalearía de derecha a izquierda, pero como lo podemos ver en nuestro paciente, avanzamos de manera recta, nuestro tronco no se lateraliza. A nivel de pie vamos a tener unos mecanismos, los cuales son los mecanismos de mecedora. Estos se van a encontrar a nivel de talón, tobillo y antepié. En talón se va a dar en el calcáneo en un apoyo inicial. El calcáneo va a servir de pulcro para generar una plantiflexión y que el pie se apoye totalmente sobre el piso. En tobillo vamos a estar en una palanca para que se genere el avance del segmento. Esto va a ser en una parte de soporte medio y va a ser básicamente como si fuera una palanca de una manivela o algo por el estilo. Y finalmente en el antepié, las cabezas de los metatarsianos van a ser el pulcro y se va a generar una extensión o una dorsiflexión inversa. Es decir, la cabeza va a quedar quieta mientras que el cuerpo de los metatarsianos se va a elevar. Esto ya sería para el prebalanceo e iniciar un balanceo inicial. En nuestro paciente podemos notar que se generan los 4 mecanismos de mecedora, al inicio en el contacto inicial, soporte medio y prebalanceo. En el contacto inicial podemos ver que su pie contacta totalmente con el suelo usando el calcáneo como pulcro. A nivel de talón se está dando el avance del segmento o del avance del cuerpo totalmente y finalmente logra hacer un despegue o un prebalanceo a nivel de los metatarsianos. Para analizar la amplitud de movimiento en las articulaciones del miembro inferior tenemos esta tabla que nos va a ayudar. En el periodo de soporte tendremos que la cadera en un contacto inicial va a ser la que más se mueva, va a tener una flexión de 30 grados, mientras que el resto del segmento va a mantenerse en una posición neutra de 0 grados. En la respuesta a la carga, la cadera va a mantener esta flexión, la rodilla va a tener una flexión de 15 a 20 grados, el tobillo una plantiflexión de 10 a 15 y la articulación metatarsofalángica va a seguir en neutro, es hasta soporte medio. En soporte medio, la cadera va a disminuir, el torque va a seguir, pero va a disminuir a una flexión de 10 grados, la rodilla a una flexión de 5 grados y el tobillo va a pasar a una dorsiflexión de 5 a 2 grados. Esta va a ser una posición más rectilínea, se podría decir, más alineada. En el soporte terminal, la cadera se va a extender, va a tener una extensión de 10 grados, 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. La rodilla va a estar en una extensión, es decir, en una posición neutra de 0 grados, y el tobillo va a pasar a una dorsiflexión de 10 a 12 grados. Mientras que por fin la articulación metatarsofalángica va a tener una extensión inversa, que es algo más o menos que lo que les explicaba
en las diapositivas pasadas. Y finalmente, para el prebalanceo, la cadera va a pasar a una posición neutra de 0 grados, la rodilla a una flexión de 30 a 40 grados, el tobillo a una plantiflexión, el contrario a la fase posterior a una plantiflexión de 20 grados, y las articulaciones metatarsofaléngicas van a seguir en esto, pero van a ser 60 grados de extensión inversa o dorsiflexión. Ahora, en la fase de balanceo, vamos a tener que la cadera va a estar en el balanceo inicial en una flexión de 10 grados, rodilla en una flexión de 50 a 60 grados, tobillo en una plantiflexión de 50 a 10 grados y la articulación metatarsofalágica en una posición neutra. En el balance medio vamos a tener una flexión de 20 grados en cadera, en rodilla de 25 a 30, tobillo y articulación metatarsofalágica de 0 grados. Finalmente, en un balanceo terminal, la flexión de cadera va a ser de 30 grados, concordando con la flexión de cadera en el contacto inicial, y todo lo demás en una posición neutra. Y aunque lo correcto sería medir a nuestros pacientes con tecnología que nos permita saber la amplitud de movimiento que tienen a la hora de realizar un ciclo de la marcha, el ojo clínico es suficiente si está bien entrenado. En nuestro paciente, aunque yo no tengo un buen ojo clínico, se puede notar que no tiene ninguna alteración en sus rangos de movimiento, lo que le genere que el pie se desplace paralelo al suelo, sino que si hay estas curvas que se generan a la hora de caminar, son curvas fisiológicas que van a permitir que el segmento en el balanceo se desplace por encima del suelo y no arrastrándose, y que nuestro paciente no se caiga tan siquiera a la hora de estar realizando un apoyo simple, un apoyo doble o en cualquier parte del ciclo de la marcha. En la cinética de la marcha tenemos estas tablas que nos van a apoyar. A nivel en el periodo de soporte contacto inicial, tenemos que la cadera va a mantener su flexión de 30 grados gracias a la acción concéntrica del cuádriceps. Por esto se genera un torque flexor de alta intensidad que necesitan los extensores de cadera para contrarrestarlo y mantener un movimiento equilibrado. Estos extensores serían el glúteo mayor y los isquiotibiales, que generarían una acción excéntrica para restringir a este mismo torque, ¿no? A nivel de rodilla va a ser un torque extensor. Los principales músculos serían los cuádriceps y los isquiotibiales. Los isquiotibiales ambos harían una acción concéntrica y excéntrica. El cuádriceps la concéntrica y los isquiotibiales la excéntrica. Sin embargo, este torque ya no sería necesario al final del movimiento porque se vuelve un movimiento pasivo, ya que la rodilla se bloquea sin necesidad de una acción muscular. A nivel de tobillo es un torque plantiflexor. Los músculos son los dorsiflexores y la acción que generan estos sería excéntrica, ya que necesitan mantener al tobillo en una posición neutra, y esto ayuda también a la mecedora de talón. En la respuesta a la carga, la cadera va a seguir en este torque flexor de alta intensidad, por lo que va a seguir con la acción excéntrica de los isquiotibiales y el glúteo mayor. Esto sirve para amortiguar el impacto de la carga y previene una anteversión pélvica y una flexión del tronco al mantener erecta la columna. A nivel de rodilla se va a generar una flexión. El torque generado obviamente va a ser flexor y el músculo principal va a ser el cuádriceps. Por ello, este músculo realizaría una contracción excéntrica para prevenir el colapso de la rodilla y evitar y amortiguar el impacto. Como sabemos, la aceptación a la carga, entonces necesitamos amortiguar toda la fuerza que va del contacto inicial. Finalmente, en el tobillo se va a generar una plantiflexión con un torque plantiflexor, así que los músculos que van a estar trabajando van a ser los dorsiflexores con una contracción excéntrica
lo mismo para amortiguar el impacto de la carga corporal y seguir con la marcha. También ayuda en la mecedora del tobillo. En el soporte medio, en la cadera realmente hay un torque extensor, pero solamente al inicio, debido a que la ubicación del segmento va a quedar justo debajo del cuerpo, alineado. Entonces la fuerza de gravedad va a generar que los músculos no intervengan mucho en la reacción, en la contracción muscular. El glúteo mayor sería el que está más activo, pero para una abducción de cadera. A nivel de rodillas sí vamos a tener un poco más, pero es lo mismo, se genera un torque extensor y al final de la fase el cuádriceps, que sería el músculo que realizaría la acción excéntrica, disminuiría su potencia por la estabilidad pasiva que genera la rodilla. Finalmente el tobillo va a generar un torque dorsiflexor con los plantiflexores, que serían los gastrocnemios y el sóleo. Ellos van a generar una contracción excéntrica que controlaría el torque y previene el colapso a medida que el pie permanece apoyado y genera la mecedora de tobillo, mientras todo nuestro cuerpo va avanzando hacia adelante. Posteriormente, en el soporte inicial tenemos en cadera una extensión de 10 grados. Aquí va a aparecer un torque contrario al contacto inicial, un torque extensor de alta intensidad, por lo que los extensores de cadera, el psoas ilíaco y el tensor de la fascia latra, van a realizar una acción excéntrica para el control de este torque. En rodilla, la posición neutra va a generar que el torque extensor sea casi nulo, ya que la articulación provee una estabilidad pasiva. Y en tobillo se va a generar un torque dorsiflexor de alta intensidad, por lo que los plantiflexores, los gemelos y el sóleo van a realizar una acción concéntrica para elevar el tobillo, el calcáneo, y generar una mecedora de antepié. En la última fase del periodo de soporte tenemos que en la cadera va a aparecer una posición neutra con un torque flexor, por lo que los flexores de cadera, el abductor medio, el aductor mayor, el recto anterior, el sartorio, el psoas mayor y el ilíaco, realizan una acción concéntrica. Además, esta actividad se favorece por el mismo torque que se genera. En rodilla vamos a tener una flexión de 30 a 40 grados, el torque generado va a ser obviamente flexor, y la acción muscular principal es el cuádriceps, que es una acción excéntrica, pero después es pasiva debido al peso que es el peso transferido de los dedos ipsilaterales a la extremidad contralateral. En tobillo se va a generar un torque dorsiflexor en una plantiflexión de 20 grados, por lo que los plantiflexores, los gemelos y el sóleo, van a realizar al inicio una acción concéntrica, pero va a ir disminuyendo hasta anularse. Es aquí cuando los dedos pierden el contacto con el piso. En el periodo de balanceo, en el caso del balanceo inicial, vamos a tener que la cadera va a realizar una flexión en un torque flexor. Los músculos principales aquí serían los flexores de cadera, el psoas ilíaco, el sartorio, el recto interior, recto interno, recto anterior, aductor medio y mayor, y van a realizar una acción concéntrica. Van a mover el segmento para generar una aceleración y básicamente que se genere el avance del segmento. En el balanceo medio, la cadera va a seguir una flexión de 30 grados, por lo que el torque generado va a ser flexor. Los músculos principales serían el psoas ilíaco y van a seguir con una contracción concéntrica, pero al final van a ir disminuyendo hasta que se anula su acción. En rodilla va a haber una flexión con un torque extensor. Los músculos principales serían los isquiotibiales, que aunque realizan
Al inicio su movimiento es pasivo debido a la aceleración. Al final comienzan a actuar de manera excéntrica para generar la desaceleración de la rodilla. En tobillo, el torque va a ser un torque dorsiflexor con los músculos dorsiflexores, el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor del primer dedo del dedo hallux. Van a realizar una contracción concéntrica para continuar el levantamiento del pie y generar una posición neutra y que no nos tropecemos básicamente. Finalmente, en el último apartado del periodo de balanceo tenemos el balanceo terminal. Aquí la cadera va a seguir una flexión de 30 grados, el torque generado va a ser un torque flexor y los isquiotibiales, el glúteo mayor y el aductor mayor van a tener una contracción excéntrica para desacelerar a la extremidad y controlar la flexión de cadera como una preparación para la siguiente fase, que sería el contacto inicial en el periodo de soporte. En la rodilla vamos a obtener una posición neutra, el torque generado va a ser extensor y los músculos principales van a ser los isquiotibiales y el cuádriceps. Los isquiotibiales van a generar una contracción excéntrica en la primera mitad que va a desacelerar la flexión de rodilla y va a favorecer la estabilidad articular, mientras que la segunda mitad, el cuádriceps va a ser el que se contraiga concéntricamente para facilitar la extensión de rodilla de manera sincrónica a la rotación pélvica. Esto genera algo conocido como alargamiento relativo en la extremidad inferior y prepara para el contacto inicial. En nuestro paciente se nota un poquito, aunque no es mucho, pero se llega a notar este alargamiento de la pelvis en el que pareciera que tratara de alcanzar el suelo. En la articulación de tobillo tenemos una posición neutra de 90 grados. El torque va a ser dorsiflexor y los músculos dorsiflexores serían los que actúan de una manera isométrica para preservar una posición neutra y preparar la extremidad para el contacto inicial. El contacto inicial constituye el comienzo del periodo de soporte. Es el instante en el cual el pie de la extremidad que avanza hace contacto con el escalón. A diferencia de la marcha sobre el nivel del piso, es el antepié el que normalmente contacta primero a la superficie de apoyo. En nuestro paciente encontraremos una flexión de cadera de 55 grados, que normalmente los parámetros están de 50 a 60 grados, una flexión de rodilla de 73 y una plantiflexión de 9 grados. Respuesta a la carga se presenta cuando el pie entra en contacto total con el escalón. El peso corporal es aceptado por la extremidad de avance. Se presenta el primer doble soporte. Soporte medio. Se inicia desde que el pie contralateral pierde contacto con el escalón posterior. El tronco se flexiona ligeramente, el peso corporal es impulsado hacia arriba y adelante hasta que se alinea con la extremidad de avance. Existe gran trabajo del cuádriceps y en nuestro paciente encontraremos una extensión de cadera de 25 grados, una extensión de rodilla de 25 grados y una plantiflexión de 10 grados. Soporte terminal. Comienza con el levantamiento del talón. El peso corporal se desplaza por delante de las cabezas de los metatarsianos. Termina cuando el pie contralateral hace contacto con el siguiente escalón y se presenta gran trabajo concéntrico del grupo muscular plantiflexor. Prebalanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el próximo escalón y termina una vez en el pie. Abandona el escalón posterior. Aquí en nuestro paciente encontraremos una flexión de cadera de 7 grados, una flexión de rodilla de 5 grados y una plantiflexión de 16 grados. Balanceo inicial. Es la primera parte del periodo de oscilación.
Comienza una vez el pie sale de forma acelerada del escalón posterior hasta alcanzar la flexión máxima de rodilla. El muslo de la extremidad inferior que inició el balanceo se ubica debajo del cuerpo y paralelo al contralateral. Balanceo medio es la segunda parte del balanceo, desde la flexión máxima de rodilla hasta que la cadera logra el pico de flexión y la pierna se hace vertical al próximo escalón. Balanceo terminal es la última parte del periodo oscilante. Una vez la pierna se hace vertical, la extremidad desacelera el movimiento para preparar el contacto con el próximo escalón. Finaliza cuando lo logra. Aquí encontraremos una flexión de cadera de 40 grados, una extensión de rodilla de 10 grados y una plantiflexión de 5 grados. Criterios de una marcha normal, patológica y deportiva. Iniciemos hablando sobre la marcha deportiva. En la marcha deportiva su propósito es desplazar el cuerpo a una mayor velocidad posible. Este va a mantener la característica de una marcha normal, pero aquí va a obtener una mayor velocidad en el desplazamiento. También hay una mayor exigencia en el miembro inferior donde aumenta el riesgo de lesiones. Encontramos también que en la marcha deportiva va a haber una distribución de fuerzas de cada segmento del pie al piso. También veremos una fase de vuelo donde se pierde el contacto con el suelo a determinada velocidad, que dura entre 5 milésimas de segundo, lo cual pues es imposible para la vista del ojo humano, pero para ello existen diferentes parámetros o más bien criterios con los cuales se puede valorar la marcha deportiva, como lo es las grabaciones con cámaras o con las impresiones en el piso. En la marcha deportiva también va a haber 3 etapas diferentes. La primera va a ser el calentamiento, en el cual se va a preparar el cuerpo para el entrenamiento. La segunda es la marcha como tal, en donde primero se tiene una marcha suave de 10 minutos y después otra de aceleración para alcanzar la velocidad máxima. Y por último, el estiramiento para relajar los músculos durante el esfuerzo. Durante la marcha deportiva se va a distinguir por la precisión y fluidez de los movimientos sobre el miembro superior, cadera y también miembro inferior. Aquí los movimientos se van a emplear con respecto a la marcha normal, lo que va a permitir que gane velocidad. En la marcha normal está comprendido por ambos choques, es decir, el choque del talón que es consecutivo de ambas extremidades, mientras que en la deportiva puede que no sea el contacto inicial con el talón. En la marcha normal también veremos que son movimientos alternados, rítmicos de las extremidades y del tronco que van a determinar un desplazamiento hacia adelante. Este también se va a dividir en 2 fases, que es la fase de apoyo y de balanceo. En la marcha normal, evidentemente, no tiene una velocidad establecida, mientras que en la deportiva se van a medir y obviamente va a depender de cada persona y del entrenamiento que haga, lo que va a hacer que se modifique ambas fases. Ahora hablaremos sobre la marcha patológica. En la marcha patológica hay numerosas deficiencias funcionales, las cuales van a hacer que se den limitaciones en la marcha. Entre las más frecuentes vamos a encontrar un acortamiento de longitud entre las extremidades inferiores.
También debilidad muscular o parálisis, deformidades articulares o deficiencias funcionales de la movilidad articular, dolor o marcha antálgica y por último deficiencias funcionales de origen neurológico. Primero iniciemos por el dolor. En este tipo de marcha, que es la marcha antálgica, se va a intentar eliminar el dolor mediante posturas y movimientos compensatorios, los cuales obviamente van a tener como propósito reducir la carga de la extremidad inferior afectada durante el periodo de soporte. La persona va a tener dolor obviamente en las articulaciones o en un segmento de la extremidad inferior. Este va a estar generado por una deficiencia estructural y obviamente va a hacer una modificación del apoyo durante la marcha. Esto significa que la persona va a soportar el peso con el talón y obviamente también va a hacer que el periodo de soporte de la marcha lo reduce considerablemente y también se va a encontrar que la persona con dolor va a apoyar su mano sobre la extremidad afectada, mientras que la contralateral permanece totalmente extendida. Seguimos con la deformidad en flexión de rodilla. Aquí el paciente va a tener una alteración en la marcha que va a acentuar a medida que la rodilla se encuentre deformada. El mecanismo compensador va a ser encaminar con el tobillo en plantiflexión, es decir, en punta de pie, y flexión de cadera. Seguimos con la deformidad en genu valgo y genu varu. En genu valgo va a producir una marcha con incremento de la base de sustentación, mientras que en el genu varu va a reducir la base de detrimento en la estabilidad y va a generar un mayor desplazamiento lateral del cuerpo. La deformidad en flexión de la cadera va a provocar compensaciones con la movilidad del complejo lumbopélvico y de la articulación coxofemoral contralateral. En este caso, la persona va a generar una anteversión pélvica y una hiperlordosis lumbar que se va a acompañar con una flexión de rodilla y el pie en equino. La deformidad en abducción de cadera. Aquí la persona va a compensar con el descenso pélvico de la extremidad inferior comprometida y va a producir un alargamiento aparente en la extremidad. La deformidad en abducción produce un efecto contrario, por lo cual va a significar que la pelvis del lado de la deficiencia se eleva y genera un acortamiento oportuno de la extremidad. Seguimos con la última, que es la deformidad en la rotación de la cadera. Aquí, si existe una deformidad en rotación externa de la cadera, la persona va a compensar con una rotación de la pelvis hacia adelante, en el momento en el que avanza la extremidad comprometida. Y al contrario, si la extremidad en la rotación está deformada de forma interna, la pelvis va a rotar hacia atrás para compensar la deformidad. En sí, la diferencia entre una marcha normal y una marcha patológica es que en la marcha patológica va a haber compensaciones que van a modificar la marcha. Obviamente el paciente lo va a hacer a manera de reducir el dolor o, mejor dicho, de generar mecanismos que le van a ayudar a generar una marcha. Evidentemente esto no es un parámetro o son parámetros que son normales, pero se pueden solucionar con atención y medicamentos.